Que nadie pueda decir que tú aconsejaste a su hijo, a su hija, y que eso le salvó la vida. Que nadie pueda decir que tú eres una persona atenta, que tú lo viste cuando tenía hambre, que tú lo viste cuando tenía sed. Que nadie en tu casa tenga un testimonio tuyo, pero fuera todo el mundo crea que tú eres un hombre o una mujer de Dios. No hay nadie como tú, no hay nadie más alto que tú, no hay nadie más fuerte que tú. Tú lo llenas todo, tú llenas mi vida, tú moriste por mi salvación. Padre, gracias. Señor de señores, Rey de reyes, exaltado eres, magnificado eres. Tú eres toda la vida, Dios. Tú eres toda la gloria, Señor. Recibe toda la gloria. Recibe toda la gloria. Recibe toda la su palabra dice que Él se mueve en medio de la adoración. En medio de la adoración de su pueblo, ahí Él está, Él habla, ahí Él se manifiesta, ahí las enfermedades son sanas, ahí las personas son libres, los cautivos. Donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Espíritu Santo de Dios, gracias. Gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Dios te bendiga, iglesia. Gloria a Dios. Dios te bendiga más. Aleluya. Respondo por el nombre de David de Jesús. Gloria a Dios. Me congrego en la imagen del pueblo de Dios. Mi pastor José Isidro Abreu Tejada. Como siempre digo, un hombre de Dios que aún en su edad tardía, aleluya, que Dios le ha permitido vivir, sigue siendo una herramienta útil en la obra del Señor. No se queda detrás, sigue trabajando completamente para la obra de Dios, entregado. Y yo me siento más que contento de estar en ese lugar, de congregarme en esa casa y de tener el pastor que tengo. Y vengo con permiso de mi pastor, aleluya. Reciban saludos de mi pastor, gloria a Dios. Estoy aquí con mi amada esposa, aleluya. Reciban saludos de ella también. Como siempre digo, gloria a Dios, es la prueba que Dios me dio para poder predicar que esperar en Dios trae bendición. Porque usted no puede decir eso con cualquier esposa, pero el Señor me dio esa esposa para darme legalidad de yo poder predicar eso. Aleluya. ¿Cuánto bendicen al Señor? Gloria a Dios. Aleluya. Abra su Biblia. Vamos a empezar a leer.
para entrar en materia, la palabra que Dios me dio para la casa el día de hoy. Vaya al libro de Primera de Samuel, capítulo 3. Vamos a leer los primeros 3 versículos que están ahí. Yo creo que Dios tiene una palabra certera de bendición para la iglesia. Yo espero que usted se la lleve, la abrace, la medite y la ponga en práctica a partir de hoy. Aleluya. Libro de Samuel, Primera de Samuel, capítulo 3. Leemos desde el versículo 1. Cuando lo tengan pueden decir amén. Amén. Gloria a Dios. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Dice: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de él, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que, estando allí acostado en el aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba cerca del arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió: heme aquí. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Espero que la congregación, aleluya, pueda escuchar, pueda abrazar y pueda practicar lo que Dios quiere hablar al pueblo el día de hoy. Y se lo digo en el amor de Cristo, gloria a Dios, en el amor del hermano que tenemos. Que las palabras que Dios depositó en mi corazón son palabras que buscan el mejoramiento de la vida espiritual de los que estamos aquí. Nada más. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces, vamos a entrar en materia. Donde leímos, mis hermanos, Primera de Samuel, capítulo 3. El niño Samuel. ¿Cuántos conocen a Samuel? ¿De dónde salió Samuel? De Ana. De Ana. ¿Cuántos conocen a Ana? ¿Cuál era la condición de Ana? Ana era estéril. Aleluya. En aquel tiempo se consideraba la esterilidad como una maldición. Porque ustedes saben, aleluya, que la mujer, entre muchas de las características que tiene, la única que sobresale de ella en un sentido natural y biológico es que es la única que puede dar a luz, la única que puede traer descendencia, que puede dar hijos, que puede hacer que la humanidad siga, persista y continúe. Eso es algo muy importante en la raza. No solamente en la raza humana, sino en todas las razas animales que existen. Cuando una perra, como le dicen, ¿verdad?, está en calor, como decimos los dominicanos, ¿verdad?, está en su tiempo de gestión, ¿qué hacen todos los perros? Se desesperan, empiezan a caerle atrás. Así funciona en todo el reino animal. Cuando un animal está fértil, una femenina, entonces todos los otros animales buscan la reproducción. La reproducción significa multiplicación, significa el seguimiento a lo que es la raza que predomina en el lugar donde se da el conjunto de hombre y mujer, animal hembra, animal varón, etc. Es importante. De hecho, usted ve en la Biblia que Adán y Eva no se multiplican sino hasta que pecan. Y la razón por la que se ve esta distinción es porque el hombre era eterno antes del pecado. No había nada que preservar. Había un mandamiento de multiplicación, pero no había peligro de muerte para preservar la especie. Cuando Dios dice van a morir después del pecado, Adán y Eva sienten la necesidad de la multiplicación, porque si no hay multiplicación va a haber muerte. Y ahí empieza la multiplicación después del pecado. El conocimiento del pecado me dice a mí que si no hay multiplicación, frutos, que si no hay trabajo, que si no hay algo de parte de mí, entonces va a venir la muerte a mi vida y va a venir la muerte a mi generación. Esto es tan importante que las hijas de Lot, cuando se vieron en la situación de que pensaban que todo el mundo había sido consumido por el fuego que consumió a Sodoma y a Gomorra, dice la Biblia que embriagaron a su padre y se acostaron con él, porque entendían que la humanidad tenía que seguir, la humanidad tenía que seguir
donde la multiplicación, el seguimiento de su generación estaba totalmente bloqueado. Y eso era muy importante en el lugar y en la escena en donde ella estaba. Pero ella simplemente no tenía la capacidad. Y dice la Biblia que en un momento de desesperación, Penina desesperándola, haciéndole muchas cosas malas, maldades, le tiraba en cara que ella tenía hijos y que Ana no podía tener hijos. Dice la Biblia que ella fue al monte, se acercó a Dios y empezó a orar. Y le dijo: Señor, si es tu voluntad, si es tu posibilidad, ten misericordia de mí y permíteme tener hijos. Ahora, esto es importante porque cuando Ana está haciendo esto, todavía Elí es sacerdote y sus hijos manejan el templo. Y la Biblia dice que sus hijos estaban haciendo lo contrario a la voluntad de Dios. Cuando llegaba el sacrificio de paz, donde se le da a Dios la grosura, aleluya, de todo el cuerpo, la grosura de los intestinos, la grosura del hígado, la grosura de los ijares, y se le daba la cabeza del animal a Dios, ellos agarraban todo lo que tenía el animal, de manera que la persona se enojaba y le decían: pero ¿por qué tú tomas lo que no te pertenece? ¿Por qué tú tomas lo que le debe, lo que se le tiene que dar a Dios? Y la Biblia establece que ellos lo cogían y le decían: si tú no nos los das, nosotros lo tomaremos a la fuerza. Y cuando hay personas así en medio de un pueblo que necesita palabra de Dios, entonces la visión escasea. La visión mengua, la visión escasea. Estamos en unos tiempos hoy en día en donde el pueblo de Dios está viendo escasez en la visión porque estamos teniendo nortes incorrectos. Cuando un adorador se para a adorar, aleluya, lo primero que busca es que la gente sienta la presencia de Dios con su canto, que la gente se alborote con su canto, que la gente levante la mano y hable en lengua cuando él canta. Cuando una persona está orando, ya no ora a Dios, lo que hace es que empieza a orar para que la gente sienta la presencia de Dios. Y si nadie siente, entonces no fui efectivo. Si le canto a Dios y veo a la iglesia sentada y nadie canta, entonces no fui efectivo. Y ese norte ha hecho mucho daño, porque ahora nuestros adoradores, nuestros cantores y nuestros predicadores no predican de Dios, no le cantan a Dios, sino le cantan a la gente para que sientan a Dios. Y cuando las cosas son para mí, yo me parezco un hijo de Elí, porque el hijo de Elí ministraba en el altar, los hijos de Elí hacían las cosas de Dios, estaban en el templo, llevaban el arca en los brazos, pero todo era para ellos, todo era por ellos, todo era para tener reconocimiento ellos, tener autoridad. Y Dios habla de la autoridad. En el libro de Isaías, Dios habla del ayuno y le dice a ellos: yo no quiero que nadie ayune, porque el ayuno que ustedes hacen es un ayuno para que su voz sea autoritaria, para que ustedes puedan ser escuchados, para que ustedes puedan ser reconocidos. Y Dios le dice a ellos: no es el ayuno que yo quiero, que cuando alguien tenga hambre usted le debe comer. No es el ayuno que yo quiero, que cuando alguien esté cautivo tú lo libertes. No es el ayuno que yo quiero, que donde esté la necesidad, ahí estén los obreros trabajando en la obra del Señor. ¿Por qué escasea la visión? Escasea la visión porque los nortes son contrarios al norte de Dios. Escasea la visión porque todo es a favor mío y para mí. Yo quiero reconocimiento, yo quiero que me vuelvan a invitar, yo quiero que se quede grabado que cuando yo prediqué, que cuando yo canté, la gente sintió a Dios, pero no porque Dios sentaba, no era porque había necesidad, era porque yo era tan buen predicador que la gente tuvo que sentir lo que yo contaba. Ese es el problema de esta generación, que están buscando los dones para exaltarse ellos. Y yo buscaba el significado del nombre de Elí y fue algo que me sorprendió mucho, porque el nombre de Dios es Elohim y se escribe casi igual. Pero cuando busqué el nombre de Elí, realmente no se escribe igual al nombre de Dios. El nombre de Dios se escribe como una Aleph, una Lamed, aleluya, y es Él. Y dice Elohim en muchos lugares, pero el nombre de Elí, aleluya, se escribe con una vocal diferente, una vocal llamada Ain, y lo que significa es exaltado. Ustedes han escuchado la palabra holocausto, holocausto. De ahí viene el nombre de Elí, de Alá, la ofrenda que sube, la ofrenda que se exalta. El problema de Elí era que él era él, pero no como el Elohim de Dios. Él era él cuando se exaltaba a sí mismo. Él ministraba para exaltarse a sí mismo. Él bendecía para exaltarse a sí mismo. Y era importante el milagro de Ana para que sucediera en la vida
tu vino, suelta tu vino, estás borracha. Ella le dijo, no estoy borracha, lo que pasa es que estoy orando a Dios por misericordia, estoy orando a Dios por un niño. Y Elí le dijo, vete en paz, el Señor conceda tu bendición. La mujer quedó embarazada. Elí, como es un hombre que se exalta a sí mismo, entendió que ella quedó embarazada por su profecía. Lo que él no sabía era que en el lugar escaseaba la visión. Y como escaseaba la visión, Dios necesitaba un niño que sea totalmente entregado a él desde su niñez. Pero Dios también sabía que las mujeres amaban a los niños, y más si eran varones, y lo atesoraban. Y era muy difícil que una mujer entregara a su hijo. Era tan difícil, mis hermanos, que cuando un niño primogénito nacía, la Biblia dice, y la Torá establece, que el primogénito es de Dios. ¿Cuánto lo han leído? El primogénito es de Dios. Dios le dice a Moisés, dile al pueblo de Israel, lo primero que nazca de cada vientre, animal, mujer, lo que sea, es mío, y se lo tiene que entregar a Dios. Lo que la gente del tiempo hacía era que cuando el niño nacía, gloria a Dios, ellos agarraban un primogénito, un corderito, y lo entregaban en sustitución del niño, para quedarse con el hijo. Un cordero de 1 año, sin mancha, sin arruga, se entregaba en sustitución del niño para ellos poder quedarse con su hijo. Así de apreciados eran los niños. Pero había un problema grave de visión, y Dios necesitaba a alguien que sea entregado desde su niñez. Y se hizo la reunión en el cielo. Se reunieron los ángeles, y Dios se reunió igual que se reunió en la visión de Micaías, y le dijo, ¿cómo haremos para que un niño sea entregado desde su niñez? Los ángeles dijeron muchas cosas, muchas sugerencias. Estoy hablando por medio de la revelación. Eso no está en la Biblia, para que no lo vayan a buscar. Hay muchas sugerencias de cómo un niño puede ser entregado desde la juventud, pero hay un problema. Las mujeres no entregan a sus niños, las mujeres se entregan a un corderito. ¿Cuál fue la sugerencia aceptada? Necesitamos levantar una mujer estéril que quiera de verdad tener un niño, y lo quiera tanto que cuando lo tenga te lo entregue. Y Dios dijo, aprobada es esa sugerencia. La mujer nació estéril. Ella nació estéril, pero todavía no tenía la voluntad para entregar el niño a Dios. Dios sabía que si le daba un hijo a Ana solamente por la esterilidad, siendo sanada, ella no lo iba a entregar de una vez. Y ahí es cuando Dios entiende que tiene que arreciar con la prueba de esta mujer. Y ahí es donde Penina entra en acción. Porque Penina lo que hace es agravar la situación de la mujer para que la mujer sienta la necesidad de buscar a Dios. Hay mucha gente que Dios le ha agravado la situación para que sientan la necesidad de ir al templo, arrodillarse y buscar a Dios de vuelta con el Señor. Porque es que Dios está entendiendo a veces que la iglesia está en prueba, pero ni aún con la prueba que tiene se quieren acercar a Dios. Y ahí es el momento en donde Dios dice, tenemos que poner a Penina en el juego, porque aún con la esterilidad de ella no ha llegado al templo y no me ha dicho, dame la bendición y te la entregaré a ti cuando lo desees. Necesitamos a Penina. Penina entra en acción, y lo primero que hace es hacer que la prueba de Ana sea mucho peor, y empieza a decirle, tú eres una fracasada, tú eres una mujer inculta, Dios te maldijo por tu pecado, Dios te maldijo porque tú no sirves, tú no eres buena para nada, tú no sirves ni para dar a luz. Y eso hizo que ella se sienta muy depresiva, se sienta tan depresiva que aún el amor de su marido rechazaba. Se aisló ella misma. Era muy grande la prueba, era muy grande la situación que estaba en su vida. Pero la palabra de Dios dice que llegó el momento en el que se decidió a tener un encuentro con Dios. Llegó el momento en el que ella dijo, ya basta. Llegó el momento en el que ella dijo, ya estoy cansada de ser la víctima. Yo estoy cansada de ser la mujer que todas las cosas malas le suceden. Que yo estoy cansada de ser
ser una persona que peca en la misma situación. Estoy cansado de ser víctima del mismo problema. Estoy cansado de pasar hambre, de tener miseria. Estoy cansado de ser víctima del infierno y de los demonios. Ya basta, tengo que buscar a Dios. Y cuando fue el templo que oró a Dios, vino el hombre de Dios y le dijo: tu prueba ha terminado. Pero antes de decirle tu prueba ha terminado, lo primero que le dijo es: tú eres una loca y estás borracha. A veces nosotros venimos a la iglesia buscando una palabra de restauración. Venimos a la iglesia buscando una palabra de vida. Venimos depresivos, venimos tristes, buscando una palabra de Dios para nuestra vida, teniendo necesidad de Dios. Y a veces los mismos hombres de Dios son los que nos alejan de Dios. A veces la misma persona que tú entiendes que te van a acercar a Dios, lo que te dicen es: mira, revísate. Si fue que tú pecaste, que no te has arrepentido, que vive en la miseria en donde vives. Ana entendió el secreto del milagro. Y el secreto del milagro, mis hermanos, es que aunque la persona quiera descalificarte, tú tienes que respetar el liderazgo que Dios ha puesto. Esto es raro, porque lo que la Biblia me enseña es que para yo tener éxito en mi oración, aun cuando alguien que tiene autoridad en la iglesia me falta el respeto, yo tengo que llamarlo Señor. Gloria a Dios. Aun cuando alguien con autoridad tal vez no me hizo un buen comentario, me ofendió con algo que dijo, me hizo sentir mal, aún en esa situación yo tengo que respetar el manto que Dios puso en esa persona. Ana le dijo Señor, en señal de respeto. La acaba de ofender, la acaba de denigrar, la acaba de tirar por el suelo, y ella le dijo: Señor, si supiera que tu sierva, wow, está solamente afligida. Yo solamente estoy afligida y yo necesito una palabra de Dios. Y ahí es cuando el hombre de Dios le dice: ve en paz, y Dios responda a tu oración. Mira qué fácil se resuelve un conflicto. Mira qué fácil se evita una división, manteniendo la compostura y amando aún a aquellos que nos afligen. El apóstol Pablo decía: amados los unos a los otros con amor fraternal. Y dice: en cuanto a honra, prefiriéndolos los unos a los otros. El apóstol Pablo está diciendo: cuando tú tengas lo suficiente para satisfacer una necesidad de hambre, de dinero, de lo que sea, prefiere a los hermanos de la iglesia. ¿Está raro ese mensaje? En cuanto a honra, prefiéranse los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, nadie sea perezoso. Cuando vea la necesidad, atienda la necesidad rápido. No espere que el pastor se dé cuenta, ni que los diáconos se den cuenta, ni que los líderes se den cuenta. Cuando vea la hambre, atiende el hambre. Cuando vea la necesidad, atiende la necesidad. Sé diligente en lo que requiere diligencia. El apóstol Pablo sigue diciendo que tenemos que seguir la esperanza. Tenemos que ser sufridos la tribulación, porque un hombre de Dios sufre tribulación. Pero el apóstol Pablo termina diciendo: constantes en la oración. Y sigue más adelante y dice: en cuanto a la necesidad de los hermanos, satisfacer la necesidad de los santos. Y sigue diciendo, y yo me imagino a Pablo diciendo: pero esto no solamente con los hermanos en la fe, no solamente con los hermanos de la iglesia, con los que te caen bien. Pablo sigue diciendo: amar a los que os aborrecen. Y esto sí es un problema, porque Pablo está diciendo que hay que amar con amor fraternal. Y aún los que me aborrecen, yo tengo que amarlo con amor fraternal. Y la definición de Pablo de amor fraternal es que ese que me aborrece, pero es de la comunidad
Nadie puede decir que está firme en la fe si tiene preferencia por los hermanos. Nadie puede decir que está firme en la fe si tiene preferencia con algunos hermanos de la iglesia. Luego de esto, mis hermanos, tenemos que tener en cuenta algo. Ana da a luz y pone su nombre Samuel. Shmuel. Viene de la palabra Shema, significa escuchar, obedecer. Y la terminal El, que viene de Elohim, que es el nombre de Dios. Escuchado de Dios. Porque Dios escuchó mi oración. Porque Dios escuchó mi clamor. Pero Ana fue escuchada de Dios. Porque en medio de la prueba no acudió a sus recursos, acudió al templo. No acudió al hermano, acudió al templo. No acudió al prestamista, acudió al templo. No acudió a las ayudas de la gente terrenales, acudió al templo. Hay gente que está llorando mucho para acudir al templo. Y por eso que Dios te está quitando todos los recursos, todas las ayudas, todas las sanidades, todas las curas te está quitando para que tú entiendas que la sanidad, que la liberación, que la respuesta está en el templo. Nació Samuel y justo como Dios lo planeó, la oración de Ana fue: te lo voy a entregar desde que lo destete, desde que ya no dependa de su madre, desde que ya pueda comer, te lo voy a entregar en el templo. Eso es lo que está diciendo Ana. Lo que Ana está diciendo es: yo no te lo doy desde que nazca, porque tiene que beber de mí, tiene que comer de mí. Pero desde que ya no dependa de mí, te lo voy a entregar a ti. Hay personas que Dios no le da porque ellos no tienen ninguna intención de darle a Dios lo que Dios le dio. Ellos tienen los dones espirituales, pero no tienen ninguna intención de usar los dones para la obra del Señor. Ustedes no saben lo bonito que se siente que dentro de la misma congregación lo que Dios te dio sea útil. ¿Saben la cantidad de jóvenes que tenemos en nuestras iglesias que salen por ahí a predicar y son personas de bendición, son personas que profetizan, que hablan lengua, que la gente se goza y son personas de gran bendición, y en su iglesia son como fantasmas, nadie lo ve, no se congregan, no profetizan en su iglesia, pero desde que salen por ahí están profetizando en todos los lados. Nadie se sale en su iglesia, pero cuando están en otro lugar todo el mundo se sana. Nadie es libertado en la iglesia con su mensaje en su casa, pero cuando salen a predicar por ahí son personas totalmente diferentes. Y lo que hemos ignorado por mucho tiempo es que cuando el gadareno se vio delante de Jesús, cuando una persona realmente tiene un encuentro con Jesús, la Biblia dice que el gadareno fue libre y le dijo al Señor: déjame seguirte. Y Jesús le dijo: no, ve y predique. ¿En dónde? En tu casa. La primera señal de libertad y de encuentro con Dios es que tú eres de bendición en tu casa. Y cuando tú eres de bendición en tu casa, entonces Dios te saca de tu casa para que sea bendición en otra casa. Yo decía una vez en la congregación: ¿cómo es posible que ningún hermano de la iglesia tenga un solo testimonio tuyo? Que nadie pueda decir que un día tenía una necesidad y que tú lo llamaste y le dijiste: ven a comer a mi casa. Que nadie pueda decir que un día tú estabas orando y el dolor de cabeza, la enfermedad se fue. Que nadie pueda decir que tú aconsejaste a su hijo, a su hija, y que eso le salvó la vida. Que nadie pueda decir que tú eres una persona atenta, que tú lo viste cuando tenía hambre, que tú lo viste cuando tenía sed. Que nadie en tu casa tenga un testimonio tuyo, pero fuera todo el mundo crea que tú eres un hombre o una mujer de Dios. Eso está fuerte. Pero hay muchos así. Hay muchos así. Y el Señor le dijo al gadareno: ven, predica en tu casa. Los tuyos, tu localidad, tus vecinos, los cercanos. Sé de bendición ahí. ¿Por qué tú quieres ir a las naciones? Sé de bendición ahí. Yo me acuerdo de un testimonio de Harrigan cuando fue a buscar la visa americana, que el consulado le dijo: ¿para qué quiere ir a Estados
consulado le dijo, pero predica en tu país. Y no hay comercio en tu país. Aleluya. Oye, en el consulado estaba predicando en ese tiempo, mis hermanos, porque a veces queremos ir a otro lugar y nuestra casa y nuestros jóvenes y nuestras damas y nuestros caballeros y la necesidad que hay. Aquí no hay necesidad. No hay. Entonces, hasta que no se termine esa necesidad, siga siendo de bendición en su casa. Usted sabe que llegó un momento en el que Dios me llamó la atención. Escuche, Dios me llamó la atención porque yo estaba renuente, que no quería predicar fuera por la necesidad que había en la iglesia. La necesidad que había en la iglesia me hacía querer permanecer en la iglesia. Y un muchacho que es pastor, que siempre va a tener honra a mí y de mi esposa, porque nosotros le llamamos el profeta de la casa, ya para que usted entienda, es una persona de Dios, realmente de Dios. Me escribió y me dijo que quería hablar conmigo y me dijo: David, no cierre la puerta que Dios te está abriendo. Y yo le dije: pastor, hay mucha necesidad en la casa. Hay mucha necesidad en la casa. Hermano, mire, yo no quería faltar un solo día a la iglesia para ver a los jóvenes de la iglesia y por lo menos saludarlos y decirle: ¿cómo tú estás? ¿En qué tú estás? ¿Cómo está la oración? ¿Cómo está tu vida espiritual? Pero él me dijo: no cierre las puertas que Dios te abrió. Lo que estamos diciendo es bueno, pero tampoco podemos exagerar para tumbar todas las actividades que nos inviten. Amén. No podemos llegar a ese punto, pero sí tenemos que ser de bendición en la casa. Si no somos de bendición en la casa, ¿qué estamos predicando? ¿Cuál es el testimonio? El apóstol Pablo decía: los líderes, los diáconos, los pastores, sean ejemplo en la iglesia, sean gente de familia ejemplares, que tus hijos y que tu familia sean de ejemplo en la fe, para que después puedan aconsejar a las casadas, a los casados, a los recién casados, a los que se van a casar. Oye, el apóstol Pablo tenía como exigencia que nadie fuera diácono ni siquiera de la iglesia si su familia no estaba en orden. Oye, qué fuerte es. De modo que el Señor nos está diciendo que nosotros no podemos ni pensar salir de la iglesia si mi casa no está en orden todavía, si mis jóvenes no están en orden todavía, si la necesidad de mi casa no está suplida. Yo no puedo ni pensar salir de mi congregación, a menos que Dios me envíe. Aleluya. Nace Samuel, gloria a Dios, y venimos al verso que estábamos leyendo. El niño fue dedicado a Dios, y dice la Biblia que Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. Punto número 1. Samuel era un muchacho bueno, un muchacho entregado a la obra, un muchacho inocente, sabía poco de Dios, pero iba aprendiendo. Pero también en esa situación, la Biblia dice que ministraba en el templo. Ministraba en el templo. Pero Dios lo llamó y no sabía que era Dios. Hay que tener claro algo. Se puede ministrar en el templo sin haber tenido un encuentro con Dios. Se puede cantar en el templo sin conocer a Dios. De hecho, hay mucha gente que canta en el templo, que predica en el templo y que ora en el templo y no tiene ni idea de quién es Dios. Que ni siquiera saben quién es Dios, cómo Dios opera, cuál es la voluntad de Dios. No saben absolutamente nada, no conocen a Jesús y ministran en la casa. Y así estaba Samuel. Samuel ministraba en la casa. Samuel cumplía los mandamientos. Samuel cumplía las ordenanzas. Samuel era una persona culta, cumplía, no pecaba, tenía todas las características de un buen cristiano, pero no conocía a Dios. La palabra de Dios enseña, dice la palabra, Jesús hablando a los fariseos: conoceréis
conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Los fariseos oraban, los fariseos ayunaban, los fariseos leían la palabra, los fariseos no pecaban, los fariseos se entregaban a Dios, eran gente santa, pulcra, tenían toda la buena característica. Y Jesús dijo: ustedes no conocen la verdad. Porque hay un misterio en el conocer. Eso era algo que yo predicaba hace un tiempo. El conocer no es cualquier conocer. No es un conocer de percepción. No es un conocer de que yo lo vi y que yo lo interpreté y que yo lo leí y sé qué significa. La palabra conocer en el griego, genao, lo que significa es experimentar. Es un conocimiento experimental. No es un conocimiento perceptual. Lo que Dios está diciendo es que para yo poder ser libre, escuche esto, para yo poder ser libre tengo que conocer a Jesús. Pero conocer a Jesús significa tener un encuentro con Jesús, tener una intimidad con Jesús, tener una experiencia con Jesús, ser uno con Cristo, tener un acercamiento con Cristo, saber lo que le duele, lo que le preocupa, lo que Él quiere, su voluntad, lo que Él está pensando, lo que Él quiere para la iglesia, lo que no quiere para la iglesia, lo que Él quiere para el hermano, para la hermana, para el pastor, lo que Él quiere que se cumpla y que se resuelva. Cuando yo tengo una intimidad con el Señor, cuando yo conozco la verdad me ilumina, me enseña a orar, me enseña a cantar, me enseña a predicar, me da la revelación, me da la palabra, me da el entendimiento, me da el camino. Y cuando yo camino por el camino de vida, la salvación está al final del camino. El problema de nosotros es que queremos ser cristianos por fuera, queremos aparentar ser cristianos, queremos cantar como los cristianos, queremos predicar como predican los cristianos, queremos hacer todo lo que hacen los cristianos, pero no tenemos ni idea de quién es Jesús. ¿Usted sabe lo fuerte que es que llega al final de los días y que usted esté a la izquierda porque no conocía a Cristo? ¿Usted sabe la cantidad de gente que le va a decir al Señor: yo me congregaba todos los días, yo cantaba, yo predicaba, yo no pecaba, ¿qué fue lo que me pasó? El Señor le va a decir: nunca te conocí. ¿Usted sabe lo que el Señor le está diciendo? Nunca tuvimos una intimidad tú y yo. Nunca me dedicaste tiempo a sola, nunca me escuchaste, nunca me oíste, nunca estuviste conmigo en el altar, nunca doblaste tu rodilla. Tú eres un buen cristiano, pero nunca fuimos nada tú y yo. No hay intimidad. Hay gente que ha perdido la intimidad, hay gente que ha perdido la revelación, hay gente que ha perdido el acercamiento, hay gente que ya no siente el Espíritu de Dios, hay gente que ya no habla la misma lengua que hablaba, hay gente que ya ha perdido la noción del altar del Señor, ha perdido el fuego del Espíritu Santo. Y cuando llega el gran día, usted no le va a decir a Dios: yo no pecaba. Aleluya. El Señor viene por gente que son hermanos del hermano mayor, gente que son hijos, y los hijos son íntimos con sus padres. Esto me cuenta una palabra. Abraham le decía a los esclavos, a los servidores, le decían: quédense al pie de la montaña, porque yo subiré con Isaac y volveré con mi hijo. La montaña representa la presencia de Dios, el acercamiento con el Señor, la intimidad con el Señor. Los siervos, que tienen toda la característica de alguien que sirve, se quedan al pie del monte, y los únicos que suben a la presencia de Dios son los hijos. Hay que entender que el cristiano no puede ser solamente cristiano en la tierra. El cristiano es hijo, y el hijo es íntimo. Y si usted ha perdido la intimidad con Dios, tiene que recuperarla tan pronto como sea posible, porque Dios viene por una iglesia que le dedique tiempo a Él, que le
Jesús le dijo una palabra clave, le dijo sígueme. A todo el que Jesús le decía sígueme, era porque iba a ser un apóstol. A nadie Jesús le dijo sígueme, sino a los apóstoles. Y hay muchos que entienden y piensan que ese muchacho, si hubiese hecho la voluntad de Dios y hubiese seguido a Jesús, iba a ser hasta el sustituto de Judas cuando muriera. Y el muchacho no quiso. No quiso hacer la voluntad de Dios, aún teniendo un encuentro con Jesús. No todo lo correcto está bien. Hay gente que cree que son salvos en su mente y en su conciencia. Y cuando llega el fin, se van a encontrar con la sorpresa de que estaban lejos de Dios. Voy a terminar con eso. Ya casi estoy acabando para que no se desespere. Aleluya. Voy a terminar con eso. El Señor va a caminar. Jesús camina, camina, camina. Se siente sediento, tiene sed, camina y luego siente hambre. La Biblia dice que ve una higuera. La higuera somos usted y yo. Ve una higuera. La higuera es frondosa. Y el mismo Evangelio dice que no era tiempo de higos. No era tiempo de higos. Pero el Señor tenía hambre. El Señor tenía hambre. Yo quiero que la iglesia se ponga de pie. Jesús tenía hambre. Cierre sus ojos ahí donde está. Aleluya. Gloria a Dios. Jesús tenía hambre. Pero Señor, no era tiempo de higos. Gloria a Dios. Yo estaba trabajando, yo estaba en la casa, yo estaba ocupado. ¿Cómo tú quieres que yo ore en el trabajo? ¿Cómo tú quieres que yo predique en el trabajo? ¿Cómo tú quieres que yo cante, que yo ore, que yo manifieste, que yo predique donde estoy ocupado? No es tiempo de higos. Y Jesús te está diciendo, yo tengo hambre, necesito los frutos de lo que yo te di, lo que yo puse en tu vida, lo que yo deposité en tu interior, iglesia. Señor, no es tiempo de higos. No estoy supuesto a dar frutos. ¿Dónde está el talento que te di? Señor, lo enterré, pero mira dónde te lo traje, como me lo diste. ¿Por qué no hiciste nada con eso? Pero Señor, yo era un siervo, yo estaba en el reino, yo te trabajaba, yo te agradaba, y te tenía tanto respeto que lo que hice fue que para no perder el talento que me diste, te lo voy a dar así como me lo diste. La Biblia dice que el Señor maldijo la higuera porque no tenía fruto cuando no tenía tiempo de frutos. Esta es la palabra que Dios me dio para la iglesia. Y luego de esto le voy a decir por qué Dios me dijo que orara para la iglesia. La palabra que Dios me dio para la iglesia, y esto es importante para los tiempos en los que estamos viviendo. Esta campaña, este tema es importante, porque lo que esta campaña significa es que usted tuvo un encuentro con Jesús y que usted es la higuera delante de Cristo. Jesús dijo que los apóstoles, aleluya, le preguntaron. La palabra dice: ¿cuándo te vimos con hambre? ¿Cuándo te vimos con sed? ¿Cuándo te vimos necesitado? ¿Cuándo te vimos falta de comida? ¿Cuándo te vimos en la cárcel? ¿Cuándo pasó eso? ¿Por qué estoy a la izquierda? El Señor le dijo: yo tenía hambre y tú no me diste de comer. Yo te vi, estuve enfrente tuyo y tú no me diste de comer. Estuve enfrente tuyo con sed y tú no me diste agua. Estuve en la cárcel y nunca me visitaste. Señor, ¿cuándo te vimos? ¿Cuándo fue que pasó esto? ¿Cuándo te vimos así?
Señor va a maldecir toda higuera que no dé fruto cuando vea la necesidad. Aleluya. Hay gente que van a ser frondosas, que van a ser higueras, que van a tener todas las características de un cristiano, pero si no revela los frutos, cuando haya la necesidad, va a ser una persona que va a estar a la izquierda. Va a ser una persona que va a estar a la izquierda. Y la palabra que Dios me daba para la iglesia es la siguiente: la necesidad de esta localidad es responsabilidad de todos ustedes. No es de los líderes ni de los pastores de la casa, es de toda la iglesia. De toda la iglesia. Porque vienen momentos difíciles en este mes. Vienen momentos difíciles en este mes, en esta localidad, en estos lugares. Se lo estoy diciendo de manera certera. Y puede que se acuerde de mí cuando vea la noticia y cuando suceda. Y si la iglesia no atiende la necesidad de este sector, toda la iglesia, toda la congregación tiene que dar frutos aquí. Porque esta localidad es casa del Señor. Y el Señor habita en Simón Bolívar. Y este templo, aleluya, Dios lo puso aquí para restauración de la casa, de la iglesia y de los que no conocen a Cristo allá afuera. ¿Quién nos hace hacer la voluntad de Dios? Y ahí era cuando el Señor me decía: tienes que orar por lo siguiente. Como Satanás ha parado a muchos de los miembros de la iglesia para que no den frutos, para que solo den fruto en su tiempo libre. Escúcheme bien, esto es un engaño del enemigo. Solamente dar fruto en tu tiempo libre es un engaño del enemigo. Los compromisos que no te hacen dar fruto siempre son maquinarias del enemigo. Y el Señor me traía la Biblia y me llevaba a Pedro. Pedro tuvo un encuentro con Jesús y soltó la pesca, soltó la barca, soltó su negocio, soltó todo lo que tenía y siguió a Cristo. Eliseo tuvo un encuentro con Dios, soltó el ganado, soltó todo lo que tenía y siguió al Señor. Pero llegó el momento en el que Jesús murió. Llegó el momento en el que Jesús murió. Y Pedro volvió a la barca y volvió a pescar. Volvió a los compromisos. Los compromisos volvieron a ahogar la obra en tu corazón. El trabajo volvió a ahogar la obra de tu vida en Cristo. Volvieron los compromisos a quitarte el tiempo de Dios. Volviste de nuevo a la barca y volvió Jesús a tu barca. Esta campaña es para que el Señor vuelva a la barca de mucha gente. Y Jesús le dijo a Pedro: tú me amas más que esto. Y Pedro lloroso le dijo: Señor, tú sabes que yo te quiero. Yo no puedo decir que yo te amo como tú quieres que yo te ame. Cuando usted ve la palabra griega que usa en ese lugar, en ese pasaje, va a ver que el Señor Jesús le dice: Pedro, agapasme, tú me amas con el amor ágape. Y Jesús le dice, y Pedro le dice: yo te amo, pero no usa el verbo ágape, usa el verbo filos, que significa amor de hermanos. No es el amor magnífico de Dios, no es el amor superior, no es el amor que vence toda adversidad, no es el amor que pone a Dios primero en tu vida, es el amor que le da solamente el tiempo libre a Dios. Jesús le volvió a preguntar: ¿tú me amas con el amor de Dios? Y Pedro le dijo: yo te amo como un hermano. Le volvió a repetir el verso, el mismo verbo diminutivo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas de todas maneras. Al final Jesús le dijo: Pedro, y usa el mismo verbo que usa Pedro. Jesús le dijo: yo he entendido que tú no me amas como deberías amarme. Yo he entendido que tú no me tienes en primer lugar en tu vida, porque si me
estuvieras en primer lugar en tu vida, tu trabajo fuera el segundo lugar y la obra, la necesidad de la obra fuera tu primera prioridad en tu vida. Tus hermanos, la obra, lo que no creen en el Señor, sea tu prioridad. Esa sería tu prioridad. Yo sé que tú no me amas. Eso le dijo, ¿tú me quieres? Yo sé el mismo verbo de Pedro. Y Pedro le dijo, sí, Señor. Tú sabes que yo solo te quiero. Y eso le dijo, apacienta mis corderos. ¿Usted sabe lo que el Señor nos está diciendo hoy en día? Aún en tu condición, donde no tienes a Dios en primer lugar, donde tienes a tu familia, tu trabajo, tu negocio y todo por encima de Dios, y atiendes a la obra solamente en tu tiempo libre, aún en tu condición, haz la obra. Aún que no ames a Dios con el amor ágape, haz la obra. Bienaventurados aquellos que Dios encuentra siendo así. Porque si no nos encuentra siendo así, y nos encuentra casándonos y dándonos en casamiento, nos encuentra haciendo todo menos la obra del Señor, seremos dejados atrás. Estaremos a la izquierda del Señor. Y el Señor nos va a decir, nunca te conocí, porque nunca viniste al altar a hablar conmigo, a pedir mi opinión, a saber si yo quiero que tú trabajes ahí, a saber si yo quiero que tú hagas lo que haces, a saber si yo quiero que tú hagas lo que estás haciendo. Nunca lo hiciste. Por eso estás a la izquierda. Mi deseo y el deseo del Señor es que toda la iglesia se salve. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 9. Queriendo que todos vengan al arrepentimiento, que nadie se pierda. Ese es el deseo de Cristo. Pero no podemos procurar salvación si la obra, la iglesia, la multiplicación, las ovejas, la mies no es tu prioridad. No te vista que no va para ninguna parte. Si la mies del Señor, tú crees que es responsabilidad del pastor y de los líderes, no tuya, no te vistas que no va para ninguna parte. Aleluya. Padre, gracias. Ayúdanos a agradarte, Dios. Ayúdanos a hacer tu obra como tú quieres. Ayúdanos a predicar al cautivo. Ayúdanos a predicar libertad. Ayúdanos, Señor, a vivir la vida que tú quieres que vivamos todos.